Este es el podcast de Corazón de Mamá. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Aleida Morales. Es un gusto poder saludarte en nuestro primer episodio de la serie Salud Emocional. Hoy vamos a estar hablando del manejo de las emociones y nos acompaña Jessica Quintero. Ella por muchos años ha trabajado con niños en el área de ITIM, estuvo coordinando a las familias porque es un trabajo que, aunque es directamente con adolescentes y niños, bueno, uno finalmente atiende a las familias. Y hoy va a estar con nosotros compartiendo este tema. Me gustaría mucho que nos acompañes hasta el final. ¿Qué te parece si comenzamos? Paz de Cristo. El día de hoy voy a hablarte sobre un tema muy importante que es el manejo de emociones. Su base bíblica es Proverbios 14:29, que dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento. El tema sobre cómo manejar nuestras emociones no es algo que platiquemos usualmente. Las emociones son las reacciones que experimentamos en nuestro cuerpo cuando pensamos o pasamos por alguna situación. Generalmente podemos expresar cuando nos afecta alguna cuestión física, algún malestar, algún dolor, si nosotros presentamos en nuestro organismo alguna afectación o si algo no está funcionando correctamente. Pero hablar, expresar o manifestar nuestras emociones nos cuesta mucho trabajo, ya que no es una actividad que hagamos comúnmente, para hacer saber a los demás cómo nos sentimos, qué emociones estoy experimentando y cómo las canalizo, interiormente y hacia los demás. Quizá muchos no fuimos enseñados a expresarlas, a darles un valor y poderlas comunicar correctamente a quienes nos rodean. El manejo de las emociones es una habilidad que nos ayuda a tener un mejor autoconocimiento y regulación de lo que sentimos. Nos permite identificar, canalizar y conducirnos de tal manera que podemos expresarnos y comunicarnos correctamente con los demás. Experimentar una emoción es inevitable. Generalmente vamos a sentir enojo, alegría, miedo, tristeza, sorpresa. Por lo tanto, debemos aprender cómo gestionarlas y manejarlas conscientemente para que no se desborden y nos traigan consecuencias negativas. Todos en algún momento nos hemos enfrentado a situaciones o conflictos que ponen a tope nuestras emociones, y eso es normal. Pero lo que debemos identificar es saber qué hacer o cómo canalizar esas emociones que estamos experimentando. El aprender a reaccionar lo mejor posible para poder hacer frente y tomar las mejores decisiones. Las circunstancias que nos tocan vivir cotidianamente nos van a enfrentar a reaccionar de muchas formas y provocar actitudes que pueden agradar o desagradar a Dios. Esto va a depender de la elección que nosotros hagamos. La Biblia dice que los que tardan mucho en enojarse son sabios, mientras que los que se enojan fácilmente son necios. Esto se debe a que la persona sabia comprende que la ira es una pérdida de tiempo y energía, mientras que el necio se enoja por cosas que no tienen importancia. En ocasiones, quizá hemos experimentado el enojo ante una circunstancia difícil, ante alguna injusticia o un proceder de alguien que nos va a provocar molestia. Pero el qué hacer con esa emoción es nuestra responsabilidad. ¿Cómo vamos a manifestar nuestra inconformidad? ¿Cómo lo vamos a canalizar para actuar correctamente? Eso es nuestra responsabilidad. Y aquí es donde vamos a poner en práctica y de manifiesto el fruto del Espíritu Santo que hay en nuestra vida, como lo marca Gálatas 5:22 y 23.
Debemos recordar siempre que Dios tiene el control de todo, lo que nos sucede y sobre todo Él tiene un plan para que se cumpla en cada uno de nosotros. Muchas de las circunstancias que debemos enfrentar están permitidas por Dios para perfeccionar nuestro carácter. La reacción ante cada circunstancia o una adversidad queda sometida a nuestro libre albedrío o a nuestra libertad de elección. La decisión que tomemos descubrirá y pondrá de manifiesto nuestro carácter, el manejo de emociones y actitud ante cualquier circunstancia. De modo que cada actitud correcta en respuesta a alguna crisis o situación dará como fruto un testimonio en nuestra vida que reflejará el carácter de Cristo. La forma en que reaccionamos o la actitud que tomamos ante una circunstancia determina en muchas ocasiones el proceder de quienes nos rodean. Me llama la atención lo que nos relata la palabra de Dios en Números 13 del 25 al 33, cuando los israelitas regresaron de reconocer la tierra prometida. Los 10 espías dieron un reporte con emociones de miedo, de malestar, y como resultado, quienes lo estaban escuchando, el pueblo, tuvo temor. En cambio, Josué y Caleb dieron un reporte con una visión espiritual. No miraban las circunstancias, sino a Dios. Confiaban que Dios les daría la victoria. Pero nadie los escuchó, porque sus emociones ya estaban contaminadas por el temor y la queja de los otros 10 espías. En muchas ocasiones, el manejo inadecuado e incorrecto de nuestras emociones nos genera un obstáculo para poder alcanzar nuestras metas y lograr nuestros objetivos. La palabra de Dios es muy clara respecto a que hay algo muy importante que debemos hacer para que nuestra vida refleje el nuevo carácter y los hábitos cristianos, y que es nuestra responsabilidad absoluta. Dice Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El manejo correcto de nuestras emociones tiene que mostrar un fruto que nos ayude a despojarnos del así soy yo, así me enseñaron a mí, que podamos ser tolerantes y pacientes con los demás, que nos permita mantener la calma en situaciones adversas y permitirle a Dios que tome el control de las circunstancias. En medio de la ira, poder aplicar lo que nos dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. Proverbios 14:29 nos enseña que es importante tener paciencia y no enojarse fácilmente. Esto se debe a que la ira puede hacer que tomemos malas decisiones y también puede dañar nuestras relaciones. Podemos herir, lastimar a las personas que más amamos y posteriormente arrepentirnos, generando culpa, que más tarde nos ata para poder adorar a Dios, tener gozo, tener libertad. Es muy importante comportarnos de manera sabia y paciente, porque esto nos ayuda a tener mejores relaciones con los demás y también a mantener la calma en situaciones difíciles. Tener un manejo correcto de nuestras emociones no es tarea fácil, ni algo que vamos a lograr de la noche a la mañana. Debemos aprender a conocernos e identificar cómo nos sentimos y no ocultar o reprimir esas emociones, sino gestionarlas y canalizarlas para que fluyan de una manera adecuada. Debemos practicar constante y permanentemente hábitos espirituales como la oración, la lectura de la palabra, que nos ayude a fortalecer nuestra vida como hijos de Dios. También, de ser necesario, debemos buscar ayuda con profesionales, consejeros espirituales y líderes idóneos que nos den acompañamiento. Y lo más importante, con la ayuda de Dios, todo es posible. Su palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un gusto poder comunicarme contigo a través de este medio. Dios te bendiga.
Muchas gracias, Jessica. Siempre es un gusto escuchar lo que Dios está compartiendo a tu corazón y tú a tu vez pues lo extiendes a las familias. Y pues en esta ocasión, en esta plataforma, por este medio, te agradezco mucho en nombre del equipo de Corazón de Mamá. Y bueno, a nuestra audiencia tenemos tarea, como siempre. Como decía Jessica, es inevitable el estar compartiendo nuestras emociones, el estarlas experimentando y de una u otra forma van a salir. Que más que mejor atendamos, como decía Jessica, de la manera correcta, que esa es la parte de nuestra responsabilidad. Quizá las circunstancias no nos permiten tener un control y provocan ciertas emociones en nosotros, pero es nuestra responsabilidad cómo las vamos a dar a conocer a los demás. ¿Qué hacemos con esas emociones? Definitivamente para esto necesitamos del Espíritu de Dios. No es fácil a veces cuando las circunstancias nos rebasan y nos queda a darnos cuenta qué estoy sintiendo y cómo lo voy a expresar, cómo lo voy a gestionar, cómo lo voy a canalizar. Hay circunstancias y hay emociones que definitivamente necesitamos la mano y el favor de Dios. Y no solamente quedarnos ahí, llevarnos a la acción, agotar nuestros recursos humanos, consultar con alguien. Si tú estás notando que las emociones no te están permitiendo llevar una vida sana en relación con los demás, o quizá está deteniéndote de hacer aquellas cosas para las que fuiste creado, o simplemente la vida cotidiana. Entonces, en nombre del equipo de Corazón de Mamá, quiero invitarte a que revises esas emociones y qué están provocando en tu vida. Si esas son para motivarte, para impulsarte, te felicito, me da gusto por ti. Y bueno, si es otro el escenario y es otro el caso, te invito a que no te quedes así. Las emociones no las puedes detener, pero sí puedes aprender a cómo manejarlas. Así es que te pido que compartas este video y que nos acompañes la siguiente semana para seguir aprendiendo acerca de la salud emocional. Desde mi corazón de mamá deseo que Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Spotify y YouTube.